Perfecto, entonces bienvenidos. Ahí yo voy a estar a cargo de los módulos que nos faltan como tal, así que vamos a tener la oportunidad de compartir en las jornadas sucesivas. La noche de hoy, pues vamos a continuar avanzando con lo que sería el módulo de cumplimiento legal. Bien, marco legal normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay algo que es clave y es que el conocer las normas son como las reglas del juego. Si usted conoce las reglas del juego y las cumple, pues sencillamente le va a ir bien. Si usted no las conoce y juega, pues se arriesga a perder porque no sabe no sabe qué debe cumplir y qué está bien y qué está mal. Entonces, por eso es que es súper importante que nosotros partamos de esto. Partamos del hecho de conocer la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay algo que les mostrábamos en el video. Bueno, hay ciertos conceptos previos que ustedes ya manejan, ¿no? Por ejemplo, el concepto de peligro. Decíamos, bueno, que un peligro son todas aquellas normas bueno, un peligro son todas aquellas situaciones, características físicas o ambientales que nos pueden dañar, que pueden ocasionar un daño, un agente material o inmaterial que nos puede dañar. Eso es un peligro. Hablaban también con Edison Tallán del riesgo y decían, bueno, el riesgo ya vincula la probabilidad de que algo me dañe y las consecuencias que eso va a tener. También hablábamos con Edison de lo que era actos y condiciones inseguras, que también se les denomina, bueno, técnicamente se le denomina como acciones y condiciones subestándar. Decíamos, bueno, un acto inseguro es cuando el trabajador realiza una acción que lo lleva a accidentarse por incumplir las normas. Una condición insegura es cuando el trabajador cuando el lugar de trabajo presenta unas características que no cumplen con lo que normalmente se considera seguro. Entonces, de allí partíamos, de acción y condición insegura. Entonces decíamos, bueno, ¿qué va a pasar si yo no estoy atento a esto? Se pueden generar 3 niveles de consecuencias. ¿Cuáles son los niveles de consecuencias? Se puede generar un incidente de trabajo, se puede generar un accidente de trabajo y se puede generar una enfermedad ocupacional. Pueden pasar cualquiera de estas 3 cosas. Cuando nosotros hablamos de un incidente de trabajo, pues nosotros estamos haciendo referencia a un susto. Bien, es cuando usted casi le pasa algo. O sea, así como que un incidente, nosotros decimos, bueno, un incidente tiene que ver con cualquier situación, característica, con cualquier cosa que me pase como trabajador, cualquier evento que me pase, pero que no llegue a generar una lesión, que no llegue a generar un daño a mi salud, digamos, significativo. Eso sería un incidente. Por ejemplo, cuando usted va caminando y se tropieza, usted ha tenido un incidente. Bien, un susto, no pasó nada, no se cayó, no se fracturó. Cuando hablamos de un accidente es distinto, porque en el accidente ya hay una lesión. Entonces, si hablamos de un accidente de trabajo, por ejemplo, estamos hablando de un evento no deseado que tuvo consecuencias para el trabajador. Y esas consecuencias, pues, pueden ser lesiones, ¿no? Lesiones que pueden generar más de un día de pérdida en el trabajo, hasta la muerte del trabajador. Entonces, ahí tenemos un poco lo que es el accidente. Ya nos vamos a dar cuenta quién es el encargado de regular estos temas, ¿no? Y cuando hablamos de una enfermedad ocupacional, bueno, es cuando usted se ha expuesto por más de 6 meses a un factor de riesgo determinado y eso genera una afectación que en este caso, pues, estaría considerado como una enfermedad profesional como tal. Una afectación a su salud, genera una enfermedad, pero esa enfermedad se generó de manera directa o como una consecuencia directa del trabajo que usted estaba haciendo. Perfecto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque sencillamente, digamos que el marco normativo está enfocado ¿a qué? Está enfocado a prevenir esto.
a prevenir que ocurran los accidentes, los incidentes y las enfermedades profesionales para el trabajador. Esos son todos los esfuerzos que realiza de una u otra forma la normativa y bajo los cuales pues nosotros digamos que vamos a estar estudiando, pero que también es la razón de ser de por qué se debe cumplir, todo lo que tiene que ver con las normas en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, perfecto. Entonces, en el video nosotros veíamos que había una pirámide. Ya les proyecto la pirámide. Esta pirámide es la llamada pirámide de Kelsen. Y en la pirámide de Kelsen no es más que se establece la relación que hay entre las normas en materias de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, es la que nosotros vamos a analizar. Es la que nosotros vamos a analizar. Denme un segundito para compartirles. Asimismo, les voy a compartir, bueno, ya en un ratito, al grupo de WhatsApp, un documento con el cual vamos a trabajar. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, este es un poco el enfoque que estábamos viendo ayer. Aquí está. Entonces, aquí tenemos a la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos dice, bueno, hay entre las normas, entre las normativas de un país, hay jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que hay unas normas que son superiores a otras. Entonces, tenemos al tope de la pirámide como máxima norma lo que sería la Constitución del Ecuador, la Constitución Política del Ecuador. Bien, luego tenemos los tratados y convenios internacionales. Luego tenemos en los tratados y convenios internacionales, nosotros tenemos dos organizaciones, bien, que son la OIT, por un lado, la Organización Internacional del Trabajo, en el cual tenemos suscritos una serie de convenios, y también la CAN, bien, CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, que también es otra institución, digamos, bien, en el cual todos los países que forman parte de la comunidad andina, pues se comprometen. Ahí tenemos dos documentos. Uno es el Instrumento Andino de Seguridad y otro es el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad. Documentos que nosotros como país, pues estamos obligados a cumplir. Bien, ya les vamos a revisar. Luego seguimos bajando en la pirámide y tenemos las leyes nacionales. En las leyes nacionales tenemos algunas leyes, en algunas leyes que están vinculadas en el país. Una debilidad, bueno, es que no contamos con una ley de seguridad y salud en el trabajo. En otros países de América Latina sí existe esta ley, ¿no? Entonces existe una figura de una ley específica para los temas de seguridad y salud en el trabajo. En el caso nuestro no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya normativa. Si hay normativa, simplemente que no hay una ley exclusiva para la materia. Entonces, cuando hablamos de leyes nacionales, pues está el Código del Trabajo. Está también, por ejemplo, el Código, además del Código del Trabajo, tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, tenemos, la Ley de Seguridad Social.
Hay otras leyes como tal vez la ley que regula el tema de tránsito y transporte terrestre, la ley que regula el tema de discapacidades. Son leyes que están vinculadas al tema de seguridad y salud en el trabajo. Luego, si seguimos bajando, nos encontramos con decretos ejecutivos. Y decíamos, bueno, a este nivel tenemos uno que es el decreto ejecutivo 2393. ¿Qué es este decreto? Es un reglamento de seguridad y salud que opera para, pues, para proteger a los trabajadores como tal. Este decreto ejecutivo data del año 1986 y sigue estando vigente. Y es una de las normas referentes en materia de seguridad y salud acá en el país. Bien, entonces es el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Perfecto, ese es el decreto ejecutivo 2393. Luego, si seguimos bajando, pues nos encontramos con lo que son los acuerdos ministeriales. Cuando hablamos de acuerdos ministeriales, nos damos cuenta que tenemos algunos. Por ejemplo, está el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo, 135. Es uno de los acuerdos ministeriales con los que tenemos, ¿no? Este acuerdo ministerial, pues, rige sobre las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo 01-2020. Este acuerdo ministerial viene a dar un poco de plenitud a lo que es el 135. Había ciertas cosas que no estaban claras en el 135. El acuerdo ministerial 01-2020 pues vino digamos, a clarificar cómo se deben cumplir ciertas cosas. También tiene el acuerdo ministerial 013, que es el reglamento de seguridad para el sector eléctrico. Está el acuerdo ministerial 174, que es el reglamento de seguridad para la construcción. Está el acuerdo ministerial, a ver qué otro, ahorita me olvidé, pero por acá tengo a mano el acuerdo ministerial de los servicios médicos de las empresas, que es el acuerdo ministerial 1404. 1404, bien. Y así hay una buena cantidad de acuerdos ministeriales, ¿no? Entonces también está que si hay muchas cosas, muchos aspectos que se regulan a través de acuerdos ministeriales. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque esto es como el marco jurídico en el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Perfecto. En el video, pues lo que hacíamos era un poco revisar paso a paso esto, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, en la Constitución que se dice que el trabajador tiene derecho a ¿qué? Al trabajo seguro y saludable. Bien, el trabajador que tiene derecho es trabajo seguro y saludable. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no es que simplemente usted tiene derecho a trabajar, ¿no? Usted tiene derecho a que le entreguen, a que le ofrezcan unas buenas condiciones para trabajar. Entonces, si no hay esas buenas condiciones para trabajar, aun cuando usted tenga trabajo, a usted le están vulnerando sus derechos. Entonces, es importante tener en cuenta, es importante considerar. En el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, hacemos referencia a lo que es el homicidio culposo. Y hay dos tipos de homicidio, básicamente, ¿no? Está el homicidio culposo y está el homicidio doloso. El homicidio culposo, bien, el homicidio culposo es cuando usted mata a otra persona sin querer. Así como el Chavo que dice, ¿no? Mata a la otra persona sin querer queriendo. Y el homicidio doloso es aquel cuando usted mata a la otra persona de manera intencional, Entonces usted dice, bueno, no, yo quiero matarlo y lo maté, ¿bien? Entonces, desde el punto de vista profesional, nosotros tenemos lo que es el homicidio culposo. El homicidio culposo por mala práctica. ¿Qué quiere decir? Que si usted es supervisor, usted es el encargado de una u otra razón, pues digamos, y muere uno de sus trabajadores porque usted no vigiló que se cumplieran las normas, porque usted no entregó las medidas de seguridad necesarias,
pues allí usted podría ser penado por un homicidio culposo. Usted dice, bueno, pero yo no lo maté, fue un accidente, sí, pero usted pudo evitar que ese accidente ocurriera. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque a veces creemos que la seguridad todo se resuelve con dinero. Y decimos, no, no pasa nada, se paga y ya no pasa nada. No, no siempre, no todo se resuelve con dinero. Bien, en ocasiones también hay responsabilidad que va a otros niveles, ¿no? Recuerden que ya estamos hablando de responsabilidad civil, penal, administrativa. Entonces hay una responsabilidad que la empresa responde como empresa y que evidentemente se cubre con dinero, pero hay otras que no. Entonces, en la responsabilidad penal necesitamos que alguien vaya a la cárcel. Entonces, ¿quién va a ir a la cárcel? ¿Bien? Tal vez sea usted por no cumplir. Bien, entonces es importante estar al tanto de esto y estar al tanto de que sí hay normas y de que sí hay consecuencias cuando esas normas no se cumplen. Luego revisábamos el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, vamos a ver, entonces aquí vamos a ir interviniendo. Entonces decíamos, ¿qué significa que los derechos del trabajador son irrenunciables? Marcelo, ¿qué significa eso? Que los derechos del trabajador son irrenunciables. ¿Qué significa eso? Que, o sea, lo que está estipulado no se puede, ¿cómo te digo? Negarlo, ¿sí? No sé si me explico. Muy bien. Que lo que está Está estipulado, estipulado ahí, hay que cumplir, hay que cumplir. eso es correcto, perfecto, bien. Entonces lo que está exigido en la ley no es algo que yo puedo vulnerar, bien, no es algo que yo puedo vulnerar. Entonces, digamos que usted no puede decir, el trabajador quiso laborar así, el trabajador quiso laborar sin el equipo de protección personal, el trabajador quiso laborar sin las medidas de seguridad. Eso es algo que usted no puede decir. ¿Por qué? Porque ese trabajador tiene derecho y uno de sus derechos es al trabajo seguro y saludable. Entonces, no puede renunciar a sus derechos del trabajador. Muy bien. Cuando hablamos de una indemnización, Hugo, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hay un accidente de trabajo, puede haber indemnizaciones para el trabajador. ¿Qué significa eso, Hugo? Bueno, en esa parte, según donde tengo entendido, es donde el, el personal se accidenta y la empresa o la persona donde esté trabajando, o por ejemplo, como dueño de una constructora, lo que sea, ellos se encargan de reconocer a la familia económicamente, creo. Muy bien, perfecto. Ajá. Entonces, eso es correcto. Cuando hablamos de indemnizaciones, bueno, eso lo establece el artículo 38 del Código del Trabajo. Y dice, bueno, cuando un trabajador se accidenta o, bueno, quiere una enfermedad a consecuencia de su trabajo, el empleador debe indemnizarle. Indemnizarle, bueno, pues es lo que dice el compañero Hugo, tal vez pagar los sueldos se recupera, o tal vez el tema de pagar la indemnización por la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, esto lo paga el empleador siempre que el trabajador no esté afiliado. Bien, cuando el trabajador está afiliado al IES, bien, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta responsabilidad de indemnizarle recae sobre el IES. O sea, el IES es quien entrega la indemnización. Entonces recuerden que el IES tiene algunos seguros especializados. Entonces decimos que el IES tiene el seguro general individual y familiar de salud, tiene el seguro de pensiones, tiene el seguro de riesgos del trabajo, ¿no? Tiene el seguro campesino. Entonces, en el caso de los accidentes, el trabajador se ve amparado por el seguro de riesgos del trabajo. Y es este seguro quien entrega las indemnizaciones al trabajador. Que nos vamos a dar cuenta cuando veamos el tema de accidentes, que hay un alcance, ¿no? Hay indemnizaciones que puede ser un subsidio, que puede ser una indemnización como tal, o puede ser hasta una pensión, ¿no? En función de la complejidad del daño causado por el accidente. Muy bien, compañero Hugo, muchísimas gracias. Recuerden algo también, estas prestaciones operan desde el primer día de labores. No es que usted tiene que esperar 6 meses para recibir las prestaciones. Usted recibe las prestaciones desde el día 1 que comienza a laborar.
Bien, si ese día usted se accidentó, ese día usted puede ser atendido en el IES si es un accidente de trabajo. Y si ese día lamentablemente ese accidente le generó una amputación, le generó la muerte, pues igual que se generan las prestaciones para quien corresponda, para el trabajador o para la viuda del trabajador y los hijos del trabajador. Bien, perfecto. Lore, coméntanos, ¿a qué te suena a ti el tema de responsabilidad solidaria, Lore? Ya, perfecto. Bueno, yo considero que eso hace en realidad o trae a colación el hecho de que en una empresa X, por ejemplo, tienen su plantilla de trabajadores o su nómina de trabajadores y uno de ellos presta sus servicios o su actividad laboral a otra empresa. Entonces, ahí es, si es que ocurre un accidente o algún tipo de accidente, valga la redundancia, pues la responsabilidad sería compartida o solidaria, como la palabra lo menciona, tanto para la empresa que le envió al trabajador como la que le receptó, y que en su mayoría, pues, en cuanto a porcentaje sería del 50-50, si tocaría, pues, eh, en realidad, en el aspecto económico, como que considerar algo al trabajador o si afectó a su salud. Si no, pues depende también el análisis. Si es un caso particular, pues una de las empresas tal vez, dependiendo, ¿no? Si se puede utilizar la palabra fue más negligente, pues se llevaría la mayoría de responsabilidad, creo yo. Muy bien, perfecto, Lore. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad solidaria, lo que dice Lorena, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces trabajamos con contratistas o a veces trabajamos directo con la empresa. Entonces, si usted trabaja para un contratista y ese contratista le da servicio a una empresa, la responsabilidad de que usted tenga las mejores condiciones para laborar son tanto para el contratista como para usted, como para su empresa, pues, por la empresa donde usted está laborando. Entonces, si llega a pasar algo, no es que la responsabilidad va a recaer solo sobre el contratista, sino que también va a recaer sobre la empresa que contrató a esa persona para hacer el trabajo. Entonces, es importante saber esto porque es una forma de decir que, que nadie se puede lavar las manos. Bien, usted como contratista no se puede lavar las manos y mucho menos la empresa que lo contrató para que diera el servicio. Entonces, como ambos son solidarios, ambos deben garantizar que haya las condiciones para trabajar, ambos deben garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad exigidas en las normas. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí eso todo está contemplado en el Código del Trabajo, pueden revisar el artículo 41, ¿no? En el artículo 45, pues hacíamos referencia a lo que son las obligaciones del trabajador. El trabajador tiene ciertas obligaciones, cumplir con las tareas, chévere, pero también tiene la obligación de notificar si hay una condición subestándar. Tiene la obligación de cumplir con los reglamentos. Sabemos que hay dos reglamentos que tienen las empresas usualmente, ¿no? Uno es el reglamento interno de trabajo y otro es el reglamento de higiene y seguridad. Son los reglamentos que usualmente las empresas disponen. También tenemos que toda empresa que tiene más de 10 trabajadores debe contar con un reglamento de higiene y seguridad, según el artículo 434 del Código de Trabajo. También nos dice el Código del Trabajo, si usted se enferma, tenga en cuenta que usted debe notificar que está enfermo. ¿Bien? Y eso lo debe hacer en un lapso de tiempo que no debe superar las 72 horas posteriores a su falta, digamos. Bien, entonces el Código del Trabajo nos dice, bueno, debe entregar un certificado que avale que estaba enfermo y este certificado pues debe estar amparado o avalado por el IES como tal. Si usted no lo notifica, pues usted puede ser despedido porque se puede estimar que usted no fue al trabajo porque no quiere ir a trabajar, pues. Bien, entonces eso es importante. Es importante tener en cuenta y considerarlo. Hay algo que es clave y ya con esto casi vamos cerrando esta parte, ¿no? Que una de las razones por las cuales usted puede despedirlo, le pueden dar un visto bueno, es porque usted no cumpla con las normas de seguridad. Si usted no cumple con las normas o estándares de seguridad, usted puede estar sujeto a un visto bueno. ¿Y qué es un visto bueno? Es que sencillamente dicen, bueno, ¿sabe qué? Usted
lo podemos despedir y sin ninguna complicación, porque usted fue el que faltó a su contrato, faltó a las normas, digamos. Entonces es súper importante que usted lo considere, que usted también pues informe esto a sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, si una persona no se pone el casco, si una persona no sigue con las normas de seguridad, esta persona puede ser objeto de un visto bueno, puede ser despedido y bajo la figura de visto bueno, que es cuando no tenemos derechos adicionales por el despido. Bien, Lorena, te escucho. Sí, yo tengo una pregunta, Robert, bastante particular que puede ocurrir, ¿no? Porque en realidad, pues uno no se espera que pueda pasar. Pero yo tengo un ejemplo también que, digamos, en una empresa, o sea, sabemos que en sí la responsabilidad del trabajador recaería sobre el empleador, ¿no? Pero, por ejemplo, si entre empleados o trabajadores, digamos, se torna una riña, una pelea entre ellos, digamos, un caso hipotético, que uno de ellos tal vez saque un arma cortopunzante y le apuñale a uno de ellos, a su compañero, y fallezca ahí dentro de la empresa. Entonces, ¿para quién sería ahí la responsabilidad? O sea, ¿recae netamente para el compañero o no sé, para el empleador también o sería compartida ahí la Bueno, responsabilidad? ahí hay un aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, tú nos estás hablando de una riña. Entonces, a ver, una de las excepciones que tiene el seguro de riesgos para entregar indemnizaciones es cuando las lesiones se ocasionan en una riña. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ya nos dimos cuenta que no habría prestaciones para este trabajador que fue, digamos, que participó de la riña. Hay que ver bien el escenario, ¿no? Porque puede ser que lo que tengamos nosotros es algo más, no tanto vinculado al trabajo, sino vinculado a un delito, que en este caso es un asesinato, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué medida yo como empleador puedo controlar eso? Hay ciertas cosas que sí se escapan de las manos del empleador, solo que habría que analizar muy bien el caso. Yo te diría que inicialmente, pues, ocurrió un delito. Claro, el empleador debe garantizar la seguridad, pero si el empleador hizo todo por garantizar la seguridad, igual ocurrió el delito, ahí la sanción principalmente va a venir para este trabajador que asesinó al otro trabajador. ¿Bien? Eh, Hay muchas preguntas de por medio. ¿Cómo así? ¿De dónde sacó esa arma blanca? Eh, digamos, ¿cómo llegaron a Puede eso? ser ¿No? también algún instrumento de trabajo, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, una claro. amoladora, entonces. Sí, exacto. O puede ser una varilla o algo así y con Exacto. eso. No, es viable, pero vamos a lo mismo, ¿no? Vamos a que no es un conflicto, no es una situación vinculada directamente al trabajo. Es una situación que de hecho entra dentro de estas excepciones de prestaciones por el IES y que está más inmersa en una falta del trabajador, porque fue el trabajador el que ocasionó el clima de violencia y el que ocasionó el daño al otro. Eso, Lore, eso. Igual yo como empleador, ¿qué debería tener? Pues debería garantizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, igual va a tener que evidenciar el empleador que tenía las condiciones idóneas para trabajar, de seguridad, o sea, como para decir, para evitar cualquier tema de negligencia de por medio. El tema de primeros auxilios, el tema de atención en ese sentido, pero vamos a lo mismo, ¿no? Es un evento que está más relacionado a un tema de violencia que no está vinculado al trabajo. Tú me puedes decir, bueno, Robert, pero lo que pasa es que este trabajador fue al supervisor porque el supervisor era violento y demás, pero igual se podría analizar, pero vamos a la misma realidad, o sea, fue un tema de un comportamiento inadecuado por parte del trabajador que ocasionó esa muerte y no está vinculado al trabajo. Ok, gracias, Robert. Sí, es casos de casos, ¿no? Casos de casos. Eh, Lamentablemente,
lamentablemente, bueno, ahí hay muchas cosas que revisar, ¿no? Porque, para cerrar el tema. La ley dice que cuando hay dos personas que están involucradas en una riña y las dos se lesionan, no hay prestaciones para ninguna de las dos. Pero la ley también dice que si el lesionado es un tercero que no tenía nada que ver con la riña, para este tercero sí va a haber prestaciones. Bien, entonces tocaría ver quién es el que murió. Si ese tercero no estaba involucrado en la riña directamente, sí recibiría las prestaciones, no entraría dentro de esta excepción. Claro, todo depende. Es que sí hay casos bastante particulares, ¿no? Entonces, sería de análisis Sí, particular. sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, en ese caso que planteas, hay sanción penal para el que ocasionó la muerte del otro, pues. Y ahí tocará ver la figura del otro trabajador, si estaba involucrado o no en la riña, si habían o no las medidas de seguridad en la empresa. Son muchas cosas que hay que valorar antes de decir no hay nada que ver o si hay una parte de responsabilidad por el empleador. Muy bien. El Código de Trabajo también nos va a brindar información sobre lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo vamos a estudiar acá ahorita, porque nosotros lo vamos a profundizar ¿con qué? Lo vamos a profundizar con el apartado de, en el módulo de prevención de accidentes vamos a estudiar la resolución CD 513. De allí es donde nosotros vamos a tomar el referente. ¿Por qué? Porque se supone que, primero que todos los trabajadores están afiliados, ¿no? Que a veces es una mentira, ¿no? Pero en teoría así debería ser. Y como están afiliados, todos están amparados por este seguro de riesgos. Y al estar amparados por este seguro de riesgos, pues es esta resolución la que rige cómo operan las prestaciones, cómo opera todo lo vinculado al todo lo que se va a entregar al trabajador como una prestación por un accidente o una enfermedad. Bien, perfecto. Tenemos, esto es clave, ¿no? Esto es clave y la invitación pues es a que podamos revisar un poco más lo que establece el Código de Trabajo. ¿Esto por qué? Porque bueno, ahí vamos a tener nosotros bastante información de interés, digamos, una información que es relevante, una información que nos va a servir de base para las demás acciones, ¿no? Para las acciones sucesivas. Bueno, miren. Perfecto. Entonces, vamos a revisar. Primero teníamos a la Constitución. Luego, cuando revisábamos un poco, descendíamos un poco dentro de la pirámide, teníamos algo que se llamaban los tratados y convenios internacionales. Dentro de estos tratados y convenios internacionales hay los convenios suscritos ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y también el Instrumento Andino de Seguridad y su reglamento, que forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, de los documentos de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué quiero que revisemos? Brevemente, yo les voy a compartir este ratito al grupo de WhatsApp un archivo, un PDF. Y con este PDF vamos a estar trabajando todo el módulo. Entonces sí es importante que en la medida de las posibilidades lo puedan descargar para que nos sirva de referente en las distintas actividades que vamos a ir realizando. Entonces, acá está. Hay, dentro de ese PDF está el llamado Instrumento Andino de Seguridad y su reglamento. Entonces, déjenme anotar acá. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Qué quiero que hagamos ahorita? Lo que quiero es que nos demos cuenta de algo, que nos demos cuenta de que existe una serie de normas que tal vez a veces desconocemos, pero recuerden que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, estas normas nos sirven a nosotros ¿para qué? Nos sirven para tener una lógica de qué cumplir,
Entonces, vamos a revisar, vamos a comenzar de arriba para abajo. Instrumento andino de seguridad, que es la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, y el reglamento del instrumento andino de seguridad, que es la resolución 954. Bien. Entonces, acá nos vamos a, 957, perdón, resolución 957. Acá nos vamos a dar cuenta de ciertos aspectos que desde este documento pues son obligatorios para la empresa, ¿no? Para las empresas del país. ¿Cómo vamos a hacer esta revisión? Sencillo, bien sencillo. Estamos 3 personas, así que no podemos hacer grupo, porque estamos tresitos, como dicen. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que revisemos unos aspectos fundamentales de este instrumento andino, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a Lorena le vamos a pedir que revise el artículo 11 que está en la página 112 y 113. A Hugo le vamos a pedir que revise del artículo 18 al 24. Bien, que está en la página 114 del documento que les estoy enviando. Y a Marcelo les voy a pedir que revise en la página 127, artículo 1 y 2. Bien, artículo 1 y 2. Bien, entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos unos 10 minutitos para revisar la información y luego la vamos a discutir. Entonces, Lorena, recuerda que va a ser el artículo, a ver. 11. Sí, el artículo 11, perfecto. Artículo 11 que está en la página 122, 112 y 113, bien. Hugo, artículo del 18 al 24 que está en la página 114 y 115. Y Marcelo, el artículo 1 y 2 del reglamento del instrumento andino de seguridad está en la página 127 y 128. Bien. Entonces, no sé si me expliqué un poco. Quiero solo que revisemos y usted va a resumir los aspectos fundamentales de eso. Bien, me va a decir, bueno, mire, en este documento vemos esto. Bien, esto, puntualizar. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera actividad. Marcelo, ¿no querías Pero tú decir algo? compartiste el del IES, el 513. Sí, no, es que ese es el primero, pero si tú ves, hay varios reglamentos allí. Tienes que irte a la página 127. Ahí está la información que tú debes. Bien, perfecto. Entonces tenemos 10 minutitos para revisar. Pasados esos 10 minutos, pues compartimos lo que podemos revisar. Bien, perfecto. Entonces comenzamos los 10 minutos.
¿Cómo vamos? ¿Pudimos revisar o queremos unos 5 minutos más? No, creo que ya está bien. Bueno, de mi parte. De verdad que estoy silenciado ya. Ahora sí, ¿estamos bien o necesitamos 5 minutos más? De mi parte sí estuvo suficiente el tiempo. Perfecto. Hugo y Marcelo, ¿cómo están? Ahí está bien. Le Ahí comento, está bien. estoy formándome la 24 recién. Estoy repasando. Listo. ¿Y Marcelo? Sí, yo ya revisé, ya está bien. No sé si compañero, esperamos un rato al compañero. Bueno, esperemos Ok. 2 minutitos que Hugo termine. Bien, en 2 Sí, por favor, minutitos gracias. iniciamos la participación. Listo.
Muy bien, creo que ya podemos ir avanzando. Vamos a revisar. Bien, a ver, Lore, tú, primero, bueno, el Instrumento Andino de Seguridad aplica esta norma a todos los países que son miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Algo que es importante considerar antes de entrar al tema que Lore nos va a tratar, bueno, es que, por ejemplo, dentro del artículo 1, bien, donde están las disposiciones generales, se hace mención a la clasificación de los riesgos, bien. Entonces usted verá que por ahí dice, bueno, miren, los tipos de riesgos son, y hay como que definen algunos términos que nosotros debemos conocer, que ya hemos estudiado también, ¿no? Entonces, término peligro, medidas de prevención, riesgo laboral, lugar de trabajo, que es importante. ¿Qué es el lugar de trabajo? Dice, todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde se tienen que acudir por razón del mismo. Entonces es clave eso. Lugar de trabajo no es solo la empresa, es donde usted tiene que acudir a hacer su trabajo. Si la empresa le envía a otras instalaciones, ese es su lugar de trabajo. Entonces, si usted tiene un accidente haciendo ese trabajo fuera de la empresa, pues es un accidente de trabajo como tal. Bien. Entonces, clave estos aspectitos que les estoy mencionando este ratito, porque igual vamos a trabajar. Lore, coméntanos, tú nos vas a hablar sobre los derechos, sobre los deberes de los empleadores como tal, ¿no? Derechos y obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, perdón. Sí, de los empleadores tú, de los trabajadores Hugo. A ver, te escuchamos, Lore. Sí, las obligaciones de los empleadores. Bueno, en cuanto al artículo 11, se centra en la idea de la elaboración de planes integrales de prevención para mitigar o disminuir los riesgos laborales, ¿no? Dentro del sitio de trabajo, mediante acciones en específico que podría pues realizar el empleador como tal, como es la identificación, evaluación o detección también de los riesgos laborales dentro de los puestos de trabajo, la formulación también de la política dentro de la empresa que debe darse a conocer como tal, ¿no? A todo el personal que trabaja dentro de ella. De igual manera, se puede también realizar un tipo checklist, lo llamo así, o un registro en donde pues se recoja información acerca de los accidentes, incidentes y enfermedades que padezcan tal vez los trabajadores como tal. De igual manera, se debe otorgar a todos los trabajadores de EPP o equipo de protección individual o personal también para disminuir como tal los riesgos laborales dentro de su actividad laboral. De igual manera, mediante o previamente reconocidos o detectados los riesgos laborales que existan dentro de su puesto de trabajo, pues se debe otorgar una capacitación, ¿no? Que, bueno, ahí dependiendo de la periodicidad de la empresa, pues lo recomendable sería que sea más próxima, ¿no? Mensual o cada 6 meses, eso ya depende, pues, de cómo se organice la empresa como tal, pero sí debe existir esta capacitación continua para que se prevean como tal, pues, los riesgos dentro del puesto de trabajo. De igual manera, la actividad laboral debe ser adaptada a la condición física, mental, en cuanto a salud también, o en el aspecto psicosocial, debe ser adaptada al trabajador como tal, ¿no? Para que pueda, pues, desarrollarse en su campo sin ningún tipo de problema. Y finalmente, pues, todas estas estrategias o el plan como tal integral de prevención debe ser revisado continuamente, o si amerita actualizarse o cambiar algún tipo de estrategia o medida, pues realizarse a tiempo también, ¿no? Que en conjunto, pues, debe darse a conocer tanto en empleadores como en los empleados. Eso, Robert. Muy bien, Lore, gracias. Hay algo que es importante también, que es una obligación promover que se designe un delegado de seguridad y un comité, y cuando aplique, o un comité de seguridad y salud, que es el comité paritario. Y ya vamos a ver qué Ok, significa esto, ¿no? listo. Y dentro de los artículos adicionales que no te había colocado, bueno, algo que es clave también
es que es una obligación del empleador entregar el equipo de protección personal al trabajador sin costo para ellos, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta que en varias normas hace referencia a esto. Entonces, es clave esto, es una obligación entregar el EPP al trabajador, el equipo de protección personal, así como garantizar las condiciones de seguridad que ya nos decía Lore. Otro es que es una obligación del empleador realizar las evaluaciones médicas a los trabajadores, ¿no? Eso también es un adicional que lo tenemos por ahí en el artículo 14, ¿no? Se deben realizar evaluaciones médicas conforme a la exposición del riesgo que están los trabajadores. Si usted está expuesto a, no sé, a químicos, pues habrá que ver esa exposición en sangre, la concentración en sangre, en la afectación de vías respiratorias. Entonces eso es algo que se debe trabajar, ¿no? Las evaluaciones médicas ocupacionales es una obligación del empleador realizarla, así como contar con el plan de emergencia de evacuación, así como como exigir a los contratistas el cumplir con las normas de seguridad, ¿no? Ahí viene el mismo tema que ya nosotros veníamos revisando de responsabilidad solidaria. Esas son obligaciones de los empleadores como tal, de los empleadores. Ahora veamos la otra parte. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores? Hugo nos va a ayudar con eso. Bueno, compañero, bueno, en el artículo 18, según hasta donde yo entiendo, bueno, dice que todos los trabajadores, más que todo, tenemos que tener, a ver, o sea, más que todo el equipo de seguridad para poder proceder a realizar cualquier trabajo. Y bueno, por ejemplo, en lo mental, dice que todos los trabajadores tienen que pasar prácticamente por un filtro, ver a ver cómo están su estado, por ejemplo, su salud, cómo están mentalmente, y de acuerdo a eso para también puedan laborar y no tener ninguna inconveniencia en las empresas o en la actividad que le toque realizar, pues, ¿no? Bueno, esa es la parte, ajá, eso es lo que podría resumir del artículo 18. Perfecto. Sí, Muy y bien. en el, ajá, y en el de lo del 24, bueno, también pude repasar un poquito, dice que, así mismo, Se te apagó el micrófono, Hugo. capacitado también para poder utilizar maquinarias eléctricas o cualquier tipo de máquinas. Y si no estamos en la capacidad de utilizar esas máquinas, bueno, recibir capacitaciones y o si no, delegar a alguna persona que sepa de esa área, pues no, o sea, y tenga conocimiento de todo aquello. Así es, profe. Ajá. Perfecto, perfecto. Entonces, hay otras cosas que también podemos mencionar, ¿no? Como derechos y obligaciones de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a pedir a la autoridad competente a que haga una inspección a la empresa. Entonces, usted como trabajador podría solicitarle al IES o al Ministerio del Trabajo que haga una inspección a las condiciones de seguridad de la empresa. Además de eso, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales, tienen derecho a interrumpir la actividad, y eso es algo que vamos a ver en el Código de Trabajo, que lo estamos viendo aquí. Tienen derecho a interrumpir el trabajo si es que no hay las condiciones necesarias para realizarlo. Es un derecho del trabajador, negarse a trabajar si es que se pone en riesgo su vida. Tienen derecho a la formación, a la capacitación continua. Y bueno, el artículo 24 ya son las obligaciones. Por ejemplo, es una obligación del trabajador someterse a los exámenes médicos, por ejemplo.
participar como delegado de seguridad en los organismos paritarios, usar el equipo de protección personal adecuado, los equipos de trabajo que se presten, cooperar con el cumplimiento de las obligaciones del empleador, cumplir las normas de seguridad, no operar equipos para los cuales no está capacitado o entrenado. Todo esto son obligaciones del trabajador. Si el trabajador incumple con sus obligaciones, pues sencillamente puede ser sancionado, ¿no? Porque son parte de las obligaciones que están establecidas en la ley también. Entonces, es clave. Esto es importante, ¿por qué? Porque también es relevante darnos cuenta que no solo tenemos derechos, también tenemos deberes, pues. Y si yo falto a mis deberes, pues sencillamente yo puedo exponerme a ser sancionado o despedido. Y es clave, ¿no? Es clave que como trabajador usted no solo tiene que saber cuáles son sus derechos, sino también estar bien claro de cuáles son los deberes que usted debe cumplir. Eso un poco de alguna de la información que podemos tomar del Instrumento Andino de Seguridad. Cuando revisamos, por ejemplo, el reglamento del Instrumento Andino de Seguridad, nos encontramos con un nivel de información adicional. Bien, entonces usted revisa en su material, usted revisa y se va a la página 127, se encuentra con la resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad. Entonces, en este instrumento, en este reglamento, se nos da la pauta de ciertas cosas que las empresas deben cumplir. Entonces, ahí escuchamos a Marcelo. Marcelo, coméntanos, ¿qué contiene el artículo 1 de este reglamento? A ver, según este reglamento, nos habla en el artículo 1 sobre lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Para el cual tiene cuatro gestiones, ¿sí? Una gestión administrativa, una gestión técnica, una gestión del talento humano y lo que es los procedimientos, ¿sí? La página, sí, los procedimientos. Y dentro de la que es la gestión administrativa, pues tiene que estar lo que es la política, la organización, la administración, la implementación, la verificación, mejoramiento continuo, realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo, información estadística. Dentro de lo que es la gestión técnica, lo que ya habíamos visto, identificación de factores de riesgo, evaluación de factores de riesgo, controles, en la fuente, en el medio transmisor y en el trabajador, y seguimientos de medidas de control en caso de que encontremos algún riesgo, lo que habíamos mirado ya anteriormente. Dentro de lo que es gestión del talento humano, pues tenemos selección, información, comunicación, formación, capacitación, eso hay que hacer a los trabajadores, ¿sí? Adiestramiento también, cuando son ya algunas actividades más críticas. Incentivos, estímulos y motivación a los trabajadores en cuanto a la parte de seguridad en el trabajo, ¿sí? En los procesos operativos básicos tenemos que tener un procedimiento de lo que es investigación de accidentes de trabajo y enfermedades, un procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores, procedimiento de inspecciones y auditorías, planes de emergencia, planes de prevención y control de accidentes mayores, control de incendios y explosiones, un programa de mantenimiento, programa de uso de equipo de protección individual, seguridad en la compra de insumos también, y algo otros que se los puede implementar ahí, ¿sí? Perfecto. Y en el artículo 2, pues, estamos también lo que hablamos anteriormente, que le hacías la pregunta a la compañera, ¿sí? Que siempre que dos empresas, de dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades de un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si es que les pasa algo a algún trabajador, pues la empresa que la contrató a la otra empresa, pues tendrá que ser responsable, y la empresa también cumplir las disposiciones que dice la empresa la contrató, ¿sí? Si le pasa algo, pues tendrá que también hacerse responsable, en resumen. Perfecto, perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por tu intervención, muy clara, concreta, ¿no?
es clave lo que tiene este reglamento, porque nos dice cómo debe realizarse la gestión de seguridad y salud en las empresas. Verán que a pesar de que el SUD tiene un acuerdo ministerial, lo que aquí se establece es mandatorio para la empresa. Entonces, usted debe tener dentro de su sistema de gestión ese alcance de gestión técnica, administrativa, de talento humano y procedimientos. Si usted no cuenta con esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que usted está al margen de lo que la norma exige. Usted se expone a ser sancionado. Usted dirá, bueno, pero el ministerio no revisa esto. No, el ministerio no, pero el IES, por ejemplo, sí nos va a pedir evidencia de esta gestión cuando ocurra un accidente de trabajo, por ejemplo. Entonces, es súper importante que usted lo tome como referencia. Que usted, así como dice el compañero, bueno, ¿qué involucra la gestión técnica? Bueno, está la identificación, la medición, la evaluación, los controles, chévere. ¿Qué involucra la gestión administrativa? Entonces, dentro de la gestión administrativa, de establecer las políticas, las organizaciones, con la responsabilidad, la administración, la implementación, verificación. Todo esto son aspectos que debemos nosotros considerar al momento de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Entonces, es clave que usted lo tenga en cuenta. También dentro de este reglamento usted se va a encontrar, por ejemplo, acerca del servicio de salud en el trabajo y da unas pautas al respecto, ¿no? En el caso del Comité de Seguridad y Salud también. Recuerden que estos documentos promueven la participación de los trabajadores. Los trabajadores deben participar, deben formar parte activa de la gestión preventiva. Entonces, estos documentos nos dicen cómo hacerlo. Entonces, nos dice, bueno, ¿cómo pueden participar los trabajadores? Pueden participar a través de los comités paritarios o a través del nombramiento de delegados de seguridad. ¿Cuándo tengo un comité paritario? Tengo un comité paritario cuando, en el caso nuestro de Ecuador, cuando la empresa supera los 15 trabajadores. ¿Sí? Cuando tengo un reglamento de, cuando tengo un delegado de seguridad, cuando la empresa tiene menos de 15 trabajadores. Entonces, en función de eso, los trabajadores van a participar, bien sea a través del comité o bien sea a través de los delegados de seguridad. Es clave porque en la normativa nacional no nos habla de los delegados de seguridad, pero la obligación nace acá, en esto que no es una norma, digamos, que es una norma de la Comunidad Andina de Naciones, que por ende se convierte en una norma nacional para nosotros, una norma de obligatorio cumplimiento. Es importante considerar. ¿Qué pasa si no tenemos nosotros, no hacemos caso, como dice por ahí, pero caso omiso a esto? Pues que la empresa puede ser sancionada, ¿bien? Puede ser sancionada por incumplimiento, Y eso ya más adelante vamos a ver cómo se realiza el proceso de sanción a las organizaciones al no cumplir. Entonces, clave tener esto en cuenta, clave considerarlo y clave estar bien claros, valga la redundancia, de cómo es el alcance que debemos tener dentro de la gestión. Pero al momento tal vez tenemos alguna inquietud, alguna duda. ¿O estamos claros Todo bien. como el agua? Clarito. Perfecto. Bueno, dice, qué bueno que estemos claros. Bueno, continuamos, ¿bien? Entonces, ya revisamos un poco lo que es el instrumento andino de seguridad, que es la decisión 584. Revisamos también el reglamento del instrumento andino de seguridad. ¿Bien? Importante que tengan como referencia para las personas que trabajan en el sector público y que no están bajo el régimen del Código de Trabajo, sino de la LOCEP, pues la LOCEP también pide que haya gestión preventiva en temas de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden algo, es que el trabajo seguro y saludable es un derecho constitucional, entonces no es que si usted trabaja en el sector público ya no tiene derechos, tiene los mismos derechos, solo que digamos que una parte de la gestión se realiza de una manera distinta porque el sector público opera de una manera distinta, digamos.
Bien, entonces es importante eso considerarlo, que sí está normado, que sí está regulado y que sí deben tener las organizaciones la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay algo que es clave también, y es que a veces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los entes rectores de seguridad y salud en el país? Y nosotros pensamos tal vez que el ente rector es el Ministerio del Trabajo. Y realmente el Ministerio del Trabajo no es el único ente rector. Además del Ministerio del Trabajo tenemos otros entes rectores. Bien, entonces, ¿cuáles son los otros entes rectores o competentes en la materia? Tenemos al Ministerio de Salud Pública, tenemos al IES a través del Seguro de Riesgos del Trabajo. Bien, es importante considerarlo. Por eso es que también la Ley Orgánica de Salud, pues, hace hincapié en los temas de prevención y nos dice, bueno, que primero, el Ministerio de Salud Pública es un organismo competente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una de las cosas que nos dicen, ¿no? Y que por ende, pues debe promover la generación de normas que garanticen unas buenas condiciones para laborar, sabiendo que es una obligación de los trabajadores, de los empleadores garantizar esto. Verán que en otros países del mundo el Ministerio de Salud Pública o su equivalente se ve mucho más involucrado en la gestión preventiva. Bien, de hecho, hay departamentos dentro del Ministerio de Salud de otros países dedicados a la salud en el trabajo netamente. Entonces es importante considerarlo. En el nuestro, digamos que vamos mejorando de a poco. Todavía falta, pero esperemos que las cosas mejoren, sigan mejorando, ¿no? Se están dando pasitos. También tenemos como una norma a revisar, que esta la vamos a revisar más adelante a profundidad, la resolución CD 513, que es la resolución del Consejo Directivo del IES, que es el reglamento del seguro de riesgos del trabajo como tal. Eso nos vamos a detener en las próximas clases a estudiarla. Sí, ustedes habrán escuchado que hay algo que se llaman los servicios médicos de las empresas, ¿no? Y es que hay unas empresas que en función del número de trabajadores deben contar con un servicio médico. Un servicio que puede ser propio o mancomunado, ¿no? Estos servicios médicos no es que nace de la nada, sino que hay un acuerdo ministerial que regula cómo debe operar esto, ¿no? Entonces, el acuerdo ministerial 1404 hace referencia al servicio médico. Nos dice, bueno, ¿cuándo usted debe tener médico de planta? ¿Cuándo no? ¿Cuántas horas debe estar el médico? Toda esta información la tenemos a disposición dentro del acuerdo ministerial 1404. ¿Qué hay que tener? Si tenemos un dispensario en la empresa, ¿qué debe tener ese dispensario? ¿Ven? ¿Cuál es el alcance? Las obligaciones. Todo está estipulado dentro de este acuerdo ministerial. Asimismo, si usted trabaja en el área de la construcción, pues hay un acuerdo ministerial que está dentro de ese compendio de normas que yo les envié, ¿no? Que es el acuerdo ministerial 174, Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. Si usted trabaja en el sector eléctrico, pues se va a encontrar el acuerdo ministerial 013, que es el Reglamento de Riesgo de Trabajo en Instalaciones Eléctricas. Está el acuerdo ministerial 082, que es la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. La resolución 20, que es para el trabajo en el ámbito minero. Y así hay muchos otros acuerdos ministeriales que nos ayudan a saber cómo dar forma a ciertas obligaciones o cómo generar las evidencias o realizar el trabajo vinculado a obligaciones que están dentro de la normativa, y que por ende pues debe cumplirse como tal. ¿Sí? Tenemos el decreto ejecutivo 2393, que es súper importante, se llama Reglamento de Seguridad y Salud para los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Ese es el decreto ejecutivo 2393. ¿Qué establece? Bueno, mire, establece desde cómo debería funcionar la gestión, o sea, los responsables de la gestión dentro de las organizaciones,
cómo deben participar los trabajadores y demás, hasta las características que deben tener los puestos de trabajo. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir o generar, ser un riesgo para el trabajador y cómo se deben gestionar? O sea, es un reglamento súper completo y aún sigue estando vigente en mucho de su alcance. Y esto nos permite, ¿qué? Nos permite tener como un norte acerca de qué se debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, si usas escaleras, ¿cuáles son las recomendaciones de seguridad básicas? A pesar de que esas recomendaciones están dadas en el año 1986, ¿no? Por ejemplo, según este reglamento, todavía está permitido usar escaleras de madera, ¿no? Si uno dice, bueno, si utiliza escaleras de madera, usted debe pintarlas con barniz para no ocultar las fallas. Entonces, barniz transparente. Pero hoy por hoy en la práctica, pues no se recomienda el uso de escaleras de madera. Entonces, sí hay ciertas cosas, digamos, que deben ser actualizadas. Pero en líneas generales, hay muchos aspectos que a pesar de que hace ya más de 30 años que está este documento, pues sigue estando vigente. Sigue estando vigente y bueno, hasta el momento es uno de los documentos que más orientaciones nos dan al respecto de cumplir ciertas normas. Bien, muy bien. Este decreto, mañana nos vamos a detener un poco a estudiarlo y por eso pues vamos a tener ahí la misión de revisar un poco la información que está contenida dentro del mismo. Por ahora quiero cerrar hoy indicándoles algo, ¿no? En el país, nosotros realizamos la gestión preventiva, bien, porque es una obligación para los empleadores como tal. Y es un derecho de los trabajadores contar con un ambiente seguro y saludable. Pero nosotros acá, ¿qué parámetros utilizamos para saber qué cosas cumplir? Entonces, hay dos parámetros, ¿bien? ¿Cuáles son esos dos parámetros o variables, como queramos llamarles? ¿Sí? Tenemos un primer parámetro que es el número de trabajadores. Bueno, no, comencemos con el otro, ¿bien? Tenemos un primer parámetro que es el nivel de riesgo de la empresa. Cuando hablamos de nivel de riesgo dentro de una empresa, nosotros podemos tener 3 niveles de riesgo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, hay un ente que ya le vamos a revisar mañana que se llama el CIS, Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que nos dice que las empresas están clasificadas en 3 niveles de riesgo. Un riesgo que puede ser bajo, un riesgo que puede ser medio, y un riesgo que puede ser alto. Entonces, esta es la resolución. Es la resolución 001 del Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Entonces, en esa resolución nosotros vamos a encontrar trabajos de construcción, riesgo alto. Entonces ya las empresas ahí tienen una clasificación en función de la actividad que realizan para el nivel de riesgo. Es lo primero. Otro factor a considerar es el número de trabajadores. El número de trabajadores. Entonces nos vamos a dar cuenta en la medida que avancemos que el número de trabajadores importa. Porque en función de eso vamos a tener más o menos obligaciones. Número de trabajadores. Perdón. Básicamente, el 100 es un factor determinante, pero no es el único número que debemos recordar. ¿Por qué el 100? Porque nos dice, bueno, cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, debe tener ciertas obligaciones. Ya eso lo vamos a revisar. Pero, por ejemplo, debe tener un servicio médico en la empresa con instalaciones, debe tener, si la empresa tiene más de 100 trabajadores, debe contar con un técnico de seguridad, por ejemplo,
Entonces, debe tener una unidad de seguridad e higiene establecida. Hay ciertas obligaciones. Cuando la empresa tiene menos de 100, vamos a ver que hay otras, ¿no? Entonces dice, bueno, ya si no hay un técnico, debe haber un responsable designado, de seguridad designado por la empresa. Chévere. Bien, entonces ya, bueno, el médico tal vez no es necesario que esté 8 horas al día. Entonces podemos traerlo y llegar a un acuerdo de una cantidad de horas para que pueda brindar el servicio médico. Bien, entonces son ciertas cosas. Entonces es clave esto. Pero también es clave otro número, el número 50. ¿Por qué? Porque hay obligaciones que nacen cuando tenemos 100 trabajadores, pero esas obligaciones nacen cuando la empresa es de riesgo medio o bajo. Y cuando la empresa es de riesgo alto, esas mismas obligaciones nacen a partir de 50 trabajadores. Bien, si la empresa ya tiene 51 trabajadores, entonces bueno, tiene 50 más perdón, es más de 50 trabajadores, o sea, 51, la empresa debe cumplir las mismas obligaciones de una empresa que tiene más de 100 trabajadores. ¿Bien? Sí, no sé si me explico, pero es clave esto. Yo les voy a compartir, y mañana vamos a hacer ejercicios de esto. Les voy a compartir esta resolución del CIS, ¿bien? Del Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene del Trabajo, para que usted vean y usted pueda determinar las empresas, las actividades de las empresas donde usted ha laborado, a qué nivel de riesgo corresponden, ¿bien? Y mañana ya podemos ir estableciendo, bueno, mira, esta empresa tiene un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, depende de la actividad, ¿no? Y también depende de qué, del número de trabajadores. Entonces, ya mañana nos vamos a dar cuenta, bueno, si la empresa es de riesgo alto y tiene más de 50 trabajadores, debe cumplir con todas las obligaciones de una empresa que tiene más de 100. Si la empresa es de riesgo bajo, hay ciertas obligaciones que nacen cuando tiene más de 50. Entonces, todo esto vamos a estar revisando el día de mañana. Por ahora, pues, mi invitación es a que revisemos el decreto ejecutivo 2393. ¿Bien? Y además de eso, bueno, básicamente revisamos este decreto porque con eso aperturamos y también la resolución que les voy a compartir para que se familiaricen un poco con ella. Se supone que en lo sucesivo de las clases usted va a tener la capacidad ya de definir cuáles son las obligaciones de unas u otras empresas. Bien, perfecto. Les consulto, al momento tal vez tenemos alguna inquietud, alguna duda al respecto de lo que hemos estado conversando. Está claro. Claro, perfecto. Bueno, entonces, esta es un poco la temática planteada para el día de hoy. Quiere decir que ya estaríamos concluyendo. Mañana seguiríamos avanzando con las demás actividades. Pero antes de cerrar, quiero ver qué tanto sabemos de uno de nuestros temas. Un segundo. Perfecto. Una de las cosas, y con esto cerramos, ¿no? Una de las cosas que nosotros mencionamos hoy, bueno, que ustedes no tienen duda, pero ya mencionamos, es que las empresas deben contar con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay ciertos aspectos así que nosotros deberíamos manejar al respecto de esto. Vamos a revisarlo a través de una encuesta. Usted va a recibir en la pantalla de su dispositivo una serie de preguntas que debe ir respondiendo y en función de eso vamos a hacer nuestro cierre el día de hoy. Bien, son 9 preguntitas, vamos a tener 3 minutitos para responderle en función de lo que usted sabe y bueno, ya yo les disiparía las dudas que se generen al respecto y pues seguiríamos trabajando porque es uno de los aspectos que está también dentro del 2393 contemplado. Así que bueno, tenemos 3 minutitos para ir respondiendo esas 9 preguntitas que estamos viendo ahorita en este momento en la pantalla.
Bien, muy bien. Ya tenemos, si no ven las preguntas, me comentan, ¿no? Eso, si tienen alguna dificultad para ver la encuesta, me consultan y resolvemos. Vimos un caído. Bien, ya tenemos el 50% de participación. Aquí está complicado la mitad más uno, porque la mitad más uno son los dos. A ver. A ver, ¿quién más está haciendo la encuesta? ¿Quién terminó? Será la pregunta. ¿Terminaste tú, Lore, tal vez? Ya envié ya. Ah, Marcelo, perfecto. Fue Marcelo quien acabó. ¿Estás haciendo, Lore? Hugo, no sé si viste la encuesta. Ya iba en la pregunta 6 o 7, creo, y de nuevo me mandó la 1 porque quería activarle el micrófono para contestarle. Oh, my. Voy a contestar de nuevo. A ver. Bueno, te dejamos concentrar. Muy bien, tenemos la segunda respuesta. Creo que Hugo, como salió de sala, no pudo ver. Vamos a ir revisando y ahí Hugo, pues nos vas ayudando. Bien, nos vas ayudando también con alguna inquietud. Chéveras, nos comentas nomás. Entonces, una de las cosas que debemos garantizar es la participación de los trabajadores. Para ello, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros constituimos, nombramos, designamos un delegado de seguridad si la empresa tiene menos de 15 trabajadores o constituimos un comité paritario si la empresa tiene más de 15 trabajadores. Hay 3 organizaciones paritarias. Está el comité paritario, está el subcomité cuando la empresa tiene varios centros de trabajo y está el delegado de seguridad. Y si en el comité se deben designar un presidente y un vicepresidente, falso.
se designa un presidente y un secretario. Entonces, ¿por qué se llama paritario? Porque hay dos partes, ¿no? Y cada parte está representada por la misma cantidad de miembros, ¿bien? Entonces, si hay 3 representantes de los trabajadores, hay 3 representantes de los empleadores y sus suplentes. Ese comité en el país tiene una vigencia de 1 año. Cada año las empresas deben renovar su comité o deben registrar nuevamente su comité. Una persona menor de edad no puede ser miembro del comité. Uno de los requisitos es que las personas sean mayores de edad, sepan leer y escribir y tengan conocimientos básicos en materia de prevención. El técnico y el médico participan dentro del comité teniendo voz, pero no voto. Bien. Entonces pueden participar, pueden recomendar, pero votan los trabajadores, los miembros del comité como tal. Todos los acuerdos se van a adoptar con una mayoría simple. Entonces al momento de votar, cuando ya la mitad más uno estén a favor, pues es un acuerdo aprobado como tal. Bien. Todos los comités deben tener un informe. Se realiza una acta cada vez que se reúnen. Se deben reunir todos los meses. Y al final, en el mes de enero de cada año, deben presentar un informe de cumplimiento. Y cuando la empresa tiene más de un centro de trabajo, entonces tenemos un comité central en el centro de trabajo donde hay más gente tal vez, y hay subcomités en los demás centros de trabajo. Entonces el comité central en ese caso se reúne 2 veces al mes. Una vez para trabajar con las necesidades de su centro de trabajo y la segunda vez para trabajar con los subcomités, con los requerimientos de los subcomités como tal. Bien. Una de las funciones del comité es realizar inspecciones a las instalaciones, equipos y centros de trabajo. Sí, esa es una de las funciones del comité. Y otra función es vigilar que se cumplan con los reglamentos legalmente aprobados. Entonces, es clave, eso lo vamos, bueno, está contemplado dentro del decreto ejecutivo 2393. Necesaria la participación de los trabajadores y el comité es uno de los mecanismos bajo los cuales puede participar. Bien, perfecto. Entonces, les invito a que revisemos el decreto ejecutivo 2393. Mañana estaremos profundizando un poco más en el tema y en las obligaciones ya a nivel de las empresas en función del nivel de riesgo, en función del número de trabajadores. Bien, eso sería lo planificado para el día de hoy. Espero que haya sido una jornada productiva para ustedes también. Y nos estaríamos viendo mañana nuevamente a las 7:30 de la noche. Bien, que tengan una buena noche, un buen descanso. Gracias, buenas noches.